يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله. It's an immense honor to be here and to follow this talk for a number of reasons. And the first one is that when I was 17 years old, I crashed head-on into a brick wall at a very high speed in a car. And I was struck quite intensely with the fact that I was mortal and that could have been the point at which I passed through this world. And I recognized very powerfully that I could have easily passed into another world and not known anything about that world because I had never given it much thought other than the passing thoughts of somebody who grew up in a house that went to church on Sunday. And shortly after that, at the age of 17, I was in a bookstore and I saw a book titled The Book of Certainty. And the author of that book was Abu Bakr Sirajuddin. I didn't know at the time that that was Dr. Martin Lings, but I purchased that book, and it was the first time that I'd ever seen the Quran quoted or mentioned. And of all the religions that I had been looking at, and I had been looking at several, Islam was not even on my list. And his name in Arabic means Sirajuddin, the lamp that guides to religion. And so I am eternally indebted to him for that. So Lo que veíamos recién es un video del Sheikh Hamza Yusuf presentando al protagonista de esta charla, a quien vamos a hablar hoy, el doctor Martin Lings, conocido como Abu Bakr Sirajuddin. Martin Lings era un académico de renombre en Inglaterra, era alumno y amigo después de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, también amigo Lewis de Tolkien, ¿no? Uno de los grandes referentes de la literatura fantástica. Martin Lings era egresado de Oxford, un experto en Shakespeare que descubrió en los escritos de René Guénon el Islam, y esto revolucionó su vida. Y todo lo que sucedió con él y cómo acabó convertido en Abu Bakr Sirajuddin y en el biógrafo más leído del profeta Muhammad, la paz sea con él, todo eso vamos a abordar en la charla de hoy, si Dios quiere. Para hablar de Lings, invitamos a Mark Sedgwick, uno de los grandes estudiosos del Islam en Occidente, autor del precioso libro Sufismo en Occidente, que se los recomiendo muchísimo. Es un libro clave para entender la semilla y la floración de las taricas de este lado del mundo. Sedgwick se doctoró en la Universidad de Bergen, en Noruega, en Historia Islámica, ha sido profesor en la American University del Cairo, donde ha trabajado sobre sufismo y con sufíes durante más de 10 años. Es profesor de estudios árabes e islámicos en el Departamento de Estudios de Religión de la Escuela de Cultura y Sociedad de la Universidad de Aarhus y se formó como historiador en las universidades de Oxford y Bergen. En Aarhus es coordinador Mark de la Red de Investigación de Estudios Árabes e Islámicos. También es presidente de la Sociedad Nórdica de Estudios de Oriente Medio y presidente de la Red Europea para el Estudio del Islam y el Esoterismo. Y es una de las personas que más sabe de estos grandes referentes en Occidente que muchas veces conocemos de nombre, pero no conocemos en profundidad. Gusto tenerte, sé que estás muy ocupado y bueno, y la verdad que es un gran honor poder compartir aquí la vida de Martin Lings contigo y que nos esclarezcas un Es, poco su origen y su transformación, inshallah. es un placer. Primero queremos preguntarte, ¿qué es lo que se sabe de la infancia de Martin Lings? ¿Qué era lo que él hacía de joven? ¿Dónde estudió? ¿Qué es lo que sabemos de sus años de juventud? Bueno, no mucho. Lo sé
que se sabe es que nació en un barrio de Manchester, que es la tercera ciudad de Inglaterra, una ciudad industrial y comercial, y que parece que fue de una familia relativamente rico porque se fue a la Universidad de Oxford para estudiar literatura inglesa en un tiempo en que eso no fue normal. Fue caro y la mayoría de la gente iba directo del colegio al trabajo y pues que fue a la Universidad de Oxford nos dice algo sobre su familia. Sabemos también que fueron protestantes, bueno, pero así son la mayoría de los ingleses, sobre todo en este tiempo. Pues Claro. lo que sabemos de él empieza más o menos con sus estudios en la Universidad de Oxford. ¿Qué es lo que se sabe con esto que mencionamos en la introducción de la amistad con C.S. Lewis? Él lo reconocía como un referente, una persona que le influyó mucho, un guía, un amigo. ¿Qué es lo que se sabe de cómo se enriqueció intelectualmente y espiritualmente de esos encuentros? Lo que sabemos es que fue de Lewis por primera vez que Linz entendía hablar del neoplatonismo, Mm. de Boecio, sobre todo eso, Boecio que fue un filósofo latín que traducía la obra de Porfirio del greco al latín al fin del siglo VI. Y Lewis se interesaba en Boecio y fue, como digo, de Boecio que Linz entendía hablar por primera vez del neoplatonismo. Pues es muy posible que es de Lewis, que fue un cristiano, filósofo cristiano, que, uh, que viene el interés de Linz en la espiritualidad. Claro. Porque llegó a Oxford con un interés en la literatura inglesa, había empezado también a escribir poesía, pero no sabemos nada de su interés en la espiritualidad antes. Pues es muy posible que este Lewis que viene ese interés. Por el otro lado, cuando Linz empezaba a interesarse en el hinduismo, eso no impresionaba nada a Lewis, que escribía a un amigo que uno de sus estudiantes preferidos trataba de convertirle al hinduismo. Ajá. Y eso fue un poco un chiste para él. Ujú. Pues no terminaba tan bien, pero incluso con eso parece que Luis fue importante para Lo él. criticaba. ¿Y Sí. cómo es que Linz acaba, digamos, teniendo amistad con Lewis, uno podría pensar que iba a afianzar su cristianismo, y sin embargo, Linz llega al Islam y abraza al Islam, camino que lo siguió a lo largo de toda su vida. ¿Cómo es que Linz llega al Islam? Bueno, por la obra de René Guénon. Y eso fue hacia finales de la década del 1930 y no se sabe cómo Linz encontraba la obra de Guénon, pero fue una época en que Guénon publicaba bastante y para alguien que se interesaba en la espiritualidad, en Boethius, en Porfirio, las librerías en que se iba a encontrar esas obras serían los mismos en que se iba a encontrar la obra de Guénon.
Claro, no era difícil encontrar los libros de Guénon en esas, Pues depende un esas poco de librerías. dónde, porque Ujú, fueron en francés y ujú, pues en París no tan difícil y ujú, había muchísimos que han leído a Guénon y París. Pero traducido en otras lenguas ujú, en este tiempo, no tantos. ujú. Y sabemos que también que fue en la Lituania que Linz encontró por primera vez a la obra de Guénon. Porque estuve en Lituania después de terminar con Oxford, iba a la Lituania para enseñar inglés y anglosajón, si me acuerdo bien, en la Universidad de Kaunas. Y bueno, sabemos que Guénon es un escritor clave para los que se interesan en la espiritualidad y es de Guénon que tenemos esa modo de entender la filosofía perenne, esotérica, y para Guénon eso sobrevivía en el sufismo y como para Guénon fue muy importante que tener el Islam como el contenedor exotérico de la filosofía perenne esotérico. Había muchos de los lectores de Guénon que terminaban siendo musulmanes sufíes, Claro, claro. ¿Y cómo al es que igual que... cómo es que Links pasa de ser un lector de Guénon apasionado a convertirse en su secretario personal en el Cairo, cuando Guénon ya se muda al Cairo? ¿Cómo sucede ese viaje y encuentra ese trabajo? Bueno, fue un poco casualidad. Ah, Lenz conocía a otro inglés que estaba en el Cairo, ah, donde estaba también Guénon, y que conocía a Guénon, y decía, bueno, bien, ven aquí y te presento al gran maestro, a Mm, Guénon. Pues se fue al Cairo durante las vacaciones de la universidad y mm, mientras que estuve en el Cairo empezaba la Segunda Guerra Mundial. Y por eso fue imposible volver a Lituania. Uh, Linz tomaba un empleo como para enseñar inglés, literatura inglesa, e incluso Shakespeare, en la Universidad de El Cairo y se quedaba en El Cairo durante años. Y fue por eso que se convirtió en un secretario informal de Guénon. Iba, por ejemplo, a recoger el correo de Guénon de la mm, oficina, de cosas así. Me dijo que nunca fue exactamente íntimo y si pensamos que había una diferencia de 23 años mm, entre Linz y Guénon, eso se entiende bastante fácilmente. Pero claro. fue claro, es claro que fue durante años la persona más cerca a Guénon en el cargo. Bueno, claro que no tenía su mujer y su familia, Mm, pero mm. en el plano profesional o intelectual o práctico Sí. también. Sin embargo, a pesar de él ser secretario de Guénon, quien se convierte en su primer maestro es Schwann, Fritz Schwann. Primero que quería que nos cuentes un poco quién es Schwann para la gente que no lo conoce y qué impacto tuvo Sí, él en la vida de Links. O sea, ¿cómo lo conoce? ¿Quién era? ¿Y qué sí. impacto tuvo Schwann en la vida de Links? Bueno, pues Schwann nació en Suiza y fue gran lector de Guénon y fue el primer lector de Guénon a hacerse sufi Ujú, en una tariqa.
Guénon se interesaba mucho en el sufismo, claro, y fue murid de una tariqa grande en el Cairo, pero Guénon mismo no fue jamás murshid, guía espiritual, no fue sheikh. Pero Schuon fue a Argelia y encontré allí a la Alawiya, que fue una tariqa muy importante, muy grande, muy influente en la Argelia. Y fue miembro de la Alawiya y volvía a Suiza con un permiso, una especie de permiso de la Alawiya. Y no es cierto que fue exactamente un muqaddam de la Alawiya. Hay gente que dice que sí, gente que dice que no, pero lo importante es que fundaba un zawiya, un filial de la Alawiya en En Suiza, Suiza. en Europa. Y pues por eso cuando gente escribía a Guénon diciendo, bueno, gracias por sus libros, ¿qué hago ahora? ¿A quién, dónde ¿A quién voy? acudo? Claro. Guénon durante unos años, Guénon decía, bueno, hay un cierto Monsieur Chouan en Suiza que tiene que ponerse en contacto con él. Pues eso lo hizo Links y fue miembro, decía que fue miembro de la Alawiya en 1938. Eso quiere decir antes de ir al Cairo. Y pues tenía dos vinculaciones distintos con los dos hombres, ¿no? En Guénon lo conocía por fin muy bien y lo ayudaba como secretario informal y todo, pero eso fue una relación social o una relación profesional, intelectual también, claro. Pues que mientras eso, Schuon fue su murshid, Schuon fue su sheikh. Y eso quería decir que en 1950, un poco antes de que Guénon murió, había una ruptura entre Schuon y Guénon. Y Links se decía, bueno, Schuon es muy sheikh, tengo que quedarme con mi sheikh. Y por eso dejó a Guénon. Y cuando le hablé con Links hace unos años, me decía que fue la cosa que más regretted en su vida. Lamentó. Sí, fue la cosa que más lamentó en su vida. ¿Tú habías No hablado con Link? seguir a Sean, Tú has seguir tenido a Sean oportunidad, no, claro, pero tener que dejar dejarlo. a Guénon. ¿Tú has tenido oportunidad de hablar con Links, Mark? Sí, ¿Lo has conocido, lo has entrevistado muchas veces? bueno, no muy bien, pero lo he encontrado Ajá, un par de veces. Un hombre muy impresionante, hay que decir. ajá. Hay que ¿Lo, decir. lo has visitado en su casa también, que tenía campos, ¿no? Le gustaban mucho las Sí, flores. lo encontré la primera vez en el Cairo, cuando él venía al Cairo, y otra vez en su casa en Inglaterra. Toda la gente que lo ha conocido quedó impactado con el Hamza Yusuf. Bueno, por eso pues, vimos el Bueno, video de entrada, ¿no? Lo admiraba profundamente. La gente decía que los últimos años de su vida murió con más de 90 años. Ya tenía un aire de Wali, ¿no? Tenía un aura de santidad que era innegable para todo aquel que se acercaba. y al mismo tiempo muy inglés. Ujú.
Y eso es algo que me acuerdo primera vez cuando lo encontré por primera vez en el Cairo, que parecía sí, un poco de un santo musulmán, ¿no? Pero al mismo tiempo muy inglés. ¿En qué sentido era inglés? ¿Te gustaba tomar el té? Bueno, tomábamos té. Mm. Ah, y él manejaba el té como mi abuela. Mashallah. Que fue inglesa también, claro. Ah, bueno, pues eso es la historia de Linz y Sean. Y Sean fue su maestro desde 28 hasta su muerte. Claro. Ahí lo tenemos a Links en el Cairo todavía, ¿no? Empezaron a surgir unos conflictos donde los británicos veían amenazada su vida, ¿no? Hubo una tensión política en el Cairo muy fuerte que obligó a Links a irse, ¿no? A huir del Cairo y volver a Inglaterra. La Bueno, pregunta sí. que... Sí, ¿no? Es un Fue, poco así, fue- ¿no? Ujú. perdón. No, la pregunta que quería hacerte es, ¿cómo Links acaba convirtiéndose en guardián de los manuscritos del British Museum, ¿no? ¿Cómo él acaba en esa posición? Y después quiero hacerte una pregunta sobre eso. Bueno, tenía que dejar el Cairo porque fue empleado inglés en la Universidad del Cairo y la idea de la revolución fue Egipto para los egipcios. Ujú. Y sobre eso fue el gran eslogan y el Masrin. Y claro, no a los ingleses. Ujú. Ah, Y pues fue el fin de su trabajo en el Cairo y donde ir Lituania, bueno, fue en este tiempo fue en la Unión Soviética y no, eso No no, podía ir, claro. Ujú. no podía y no quería. Pues volví a Inglaterra y a Londres. Y volví a la universidad, esa vez no para la literatura inglesa, pero para estudiar el árabe en SOAS, la Escuela de Estudios Orientales y Africanos en Londres, que fue la institución académica más importante para el estudio del Oriente. Ujú. Y creo que tenía que estudiar árabe porque en Egipto hablaba árabe, Ajá, pero el dialecto hablado no es el mismo como lo que se escribe o la lengua del claro. Corán. Si hablas el dialecto, no sabes leer el Corán, por ejemplo. Ujú. Pues primero fue al hacer ¿cómo se llama? No, el Mm. bachelor's. ah, ¿Como un doctorado? ah, ¿Un doctorado? no, antes una licenciatura. Licenciatura. Sí, bueno, pues empezaba con una licenciatura en Ujú. lengua árabe y después hizo un doctorado. Y bueno, ¿qué se hace con un doctorado? Normalmente se sigue en la universidad enseñando, no sé por qué no lo hizo Links, pero el alternativo es un puesto como, por ejemplo, en la Biblioteca Británica. O Claro. bueno, lo que fue en este tiempo es todavía el Museo Británico, pero había una biblioteca en el museo y Ujú. después se convirtió en llamar la Biblioteca Británica. Pues empezaba en el Museo Británico y seguía en la Biblioteca Británica con los manuscritos árabes Ajá. y los libros impuestos árabes también. O sea, para alguien así estaba en el mejor lugar que podía estar, ¿no? Él cuando escribe la biografía del profeta Muhammad, a paz con él menciona en el título mismo que él recurría a fuentes antiguas, ¿no?
Y Sí. eso siempre me llamó la atención, ¿no? Porque su biografía, y ahora vamos a hablar un poco de eso, tiene un especial encanto y una especial reconstrucción. Creo que a todos los musulmanes es la biografía de cabecera de nuestro profeta, la paz sea con él. Y quería preguntarte qué es lo que él descubre de esas fuentes antiguas mientras trabajaba como bibliotecario en el Museo Británico. ¿Qué es lo que descubre del profeta que lo vuelca después en su biografía? Bueno, su fuente más importante para este libro fue el primer biografía, la primera sira que tenemos, que es la versión de Ibn Hisham, del sira de Muhammad ibn Ishaq. Y eso fue bastante bien conocido. Hay varias ediciones de eso, pero es el fuente el más temprano y por Ujú, eso el más importante. Y al mismo tiempo es muy difícil leer, ujú, uh, incluso traducido, ujú, porque el estilo es es muy ajena a lo que es más un documento que ujú, una biografía. ujú, Cuando identifica a una persona, siempre da su familia y su padre, y su abuelo y todo, y todo. Eso no nos ayuda a leerlo, ¿no? ujú, claro. Cuando hay 5 líneas sobre Ujú, la familia de alguien. Ah, y pues lo que Links ha hecho es tomar Ibn Hisham y ponerlo con 2 siras muy tempranos más y también ponerlo con muchos hadith y después escribirlo en un inglés muy fino. ajá, Porque fue poeta, sabía escribir. ¿No? Y eso es lo que lo distingue es el síntesis que ujú, hace, el estilo y también que es un género de literario islámico muy clásico, la sira. claro. Y aquí tenemos un inglés que escriba una sira muy, muy buena. Ujú, Y ha tenido gran consecuencia para los ingleses y se lo han traducido en no sé cuántas lenguas europeas y islámicas. Y la primera vez que encontré a Links fue en el Cairo para recibir un prize. Un premio. Fue en el Cairo para recibir un premio del presidente. Ah, ya no. ¿Ah? Ajá, Y después se lo han traducido en árabe, más ya ajá, ese libro. Pues fue, fue, fue un libro muy especial y un libro que ha tenido importancia para muchos. Hamza Youssef fue el libro de la certeza que tenía ujú, tan importancia. Ah, pero eso no es lo que pasa normalmente. Normalmente el libro que gente encuentra y el libro con lo cual encuentran el Islam es la biografía, Mohammed, o es otro libro que publicó sobre Ahmed al-Alawi, que un fue el santo sheikh sufi, de ¿no? Shur, Claro, sí, sí. sí, el sheikh Argelio Mayala, de Shur. claro. El libro de la certeza es un libro muy pequeño, ¿no? De ensayos de terminología sufi. Lo que quería preguntarte es, Mark, cuando tú te has encontrado con él, ¿le has preguntado por cómo el esfuerzo de escribir la biografía del profeta la pasa con él? ¿Te ha contado algo de los entretelones de eso? No, no han podido hablar nada de lo que le No, llevó a no, hacerlo. Ajá. no. La primera vez no hablábamos de cosas bastante generales y la segunda vez
estuve investigando el movimiento tradicionalista para escribir un libro contra el mundo moderno, que es la historia del movimiento, y hablábamos de su vida y de Guénon en el Cairo. Porque, claro, en este libro la figura principal fue Guénon. Claro, Y es la sola vez, sí, es la sola vez que he podido encontrar a alguien que conocía a Guénon en persona, claro, personalmente y bien. Y claro, pues eso fue más... pero cuando lo encontré fue viejo y hemos no sé cuánto tiempo, pero después de un rato me decía, bueno, lo siento, pero tengo que, tengo que descansarme ahora. claro. ¿Qué quería preguntar de ¿qué sufismo practicaba Martin Links? ¿Qué practicaba la Talika de Shuon? Cuéntame un poco eso, si él después también se convirtió en Murshid, como decían algunos. Cuéntanos un poco Eh, eso. Y también después cómo llega a escribir la biografía de un santo sufí de Sheikh al-Alauí. bueno, pues el sufismo que practicaba fue el sufismo de Shuon, porque Shuon fue su maestro, fue su murshid, Mm. y también porque su interés en sufismo y islam y todo venía de su lector de Guénon y para Shuon, y los otros en la tariqa de Shuon fue la misma cosa. Ujú, Pues fue una tariqa, al principio fue una zawiya de la Alawiyya de Argelia. Eso quiere decir, porque la Alawiyya venía de la Darqawiyya, y la Darqawiyya fue un gran tariqa de la Shaziliyya. ujú, Pues en base fue un sufismo tradicional Shazili. ujú, Pero con el tiempo, la tariqa de Shuon tomaba otras formas. Y al principio fue la Alawiyya y por fin fue la Mariamiyya. ujú, Y eso fue una tariqa nueva y se llamaba Mariamiyya para honorar a Mariam, o como decía Shuon, la Virgen María. ujú, Y pues eso no es muy normal. ujú, Ah, y eso venía de que la filosofía, el tradicionalismo, el perennialismo de Schuon fue más universalista que lo de Guénon. Para Guénon lo que fue importante fue el esoterismo y por eso el sufismo y el contexto del sufismo, el Islam. ujú, Pero para Schuon, las religiones, plural, las religiones exotéricas tenían más importancia en sí mismo, ujú, incluso el cristianismo. ujú, Y eso fue el origen de los problemas entre Guénon y Schuon en 1950, que Guénon había entendido cosas sobre la práctica de Schuon en Suecia que le parecían demasiados laxos, ujú, demasiados universalísticas, y eso seguía con el tiempo, porque se llamaba
la Maria Mix, como digo, en honor del Virgen María. Y la Virgen María, bueno, Schoen decía que tenía comunicaciones con la Virgen María en sus visiones, no en sus Ajá. sueños, visiones. Y pues había este aspecto cristiano católico y también Schoen se interesaba mucho en la práctica religiosa de los bueno, él decía piel rojos, pero hoy en día no decimos eso, la religión Los indígena, aborígenes, ¿no? Los indígenas, claro. sí. Ujú. Pero eso fue otro tiempo, se utilizaba Y otros. ahí en ese caso, Links toma partido por John. Bueno, Links defiende eso la no María sabemos. Mía. ¿Cómo sigue? Eso no sabemos, porque por fin los detalles de la práctica de la María Mía, porque Schwann fue de origen, nació en Suiza, Mm. pero fue a Estados Unidos y vivía en Bloomington. Y claro, su interés en la práctica de los americanos indígenas crecía en Estados Unidos, Ujú. porque hay muchos de esos en Estados Claro. Unidos y muy pocos en Suiza. Uh, y mientras que Sean estuve en Bloomington, Links estuve en Londres. ¿Y qué exactamente sabía de lo que pasaba en Bloomington? No sé. Ujú. Y no es solo él, porque había gente que vivía en Bloomington y tenía parte en todas las cosas que habían allí, pero gente que visitaba de vez en cuando, no sabemos. Ujú. Y no no he podido preguntar eso a Links y no sé qué había dicho. Claro. ¿Y Porque cuál es la postura de Links en torno al perennialismo, digamos? ¿Que él tenía una mirada propia de eso? ¿Él comulgaba absolutamente con lo que decía John? ¿Qué es lo que has podido rescatar tú de eso? me parece que fue un poco más como Guénon, porque la diferencia entre el perennialismo de Guénon y de Schoen es, como he dicho, que se hace con la religión exotérica. Ujú. Y para Guénon, la religión exotérica no tenía interés o tenía interés solo como contenedor Como vehículo, claro. para el esoterismo. Y por eso, por ejemplo, a Guénon no le gustaba el catolicismo nada, Ujú. porque le parecía a Guénon que el catolicismo no tenía nada más de esotérico. Los Ujú. grandes místicos cristianos de la Edad Media, tal vez, pero el catolicismo del siglo XIX, nada. Y la cosa que interesaba a Guénon después del sufismo fue la Vedanta, Ujú. como los textos esotéricos hindúes. Por lo que ha visto, no importaba mucho a Links el catolicismo, el Ujú. cristianismo. Ujú. ¿No? Lo que interesaba a Links fue el Islam y Claro, el sufismo. claro. Pero teóricamente reconocía la importancia de las expresiones hindúes, por ejemplo, de tradición primordial. Ujú. Porque en el sistema de Guénon, sufismo, la práctica y la doctrina, los dos, son expresiones de esa tradición primordial. Ujú. Claro.
¿Cómo es, quería preguntarte, Mar, cómo es que llega Links a escribir la biografía de Yega Lawi? ¿Cómo llega a eso? Si él te ha contado algo también. Y también es como Fue, tú fue, decías, junto a la biografía del profeta pasa con él, es el gran libro, ¿no? de ah, Martin Links. sí, fue su tesis de doctorado. Ujú. Y hay diferencias entre el tesis y el Y libro. el libro, claro, lo ayornó un De poco. Ujú, estructura. Y, ujú, por ejemplo, el tesis, como todos los tesis en el mundo, empieza ah, con lo que se llama en inglés a review of the literature. Ah, ujú. La un- bibliografía, resumen, sí. sí, Ujú, los demás que ujú, han escrito son las ujú. cuestiones actuales todas. Y eso no iba a interesar al gran público, nada. Claro, Y claro. pues ha suprimido eso. Pero fue un libro, fue el libro de su tesis y el tesis, bueno, quería, claro, escribir algo sobre lo que le interesaba y no podía escribir sobre Schuon y la Tariqa Alawiyya en Europa, porque eso fue secreto, no se Ujú, hablaba de eso en público. Pues hablar de escribir de Sheikh Al-Alawi y incluso fue la cosa más clara para hacer. Y Al-Alawi también fue uno de los grandes shuyukh del siglo. ujú. Ah, había, no sé, quién fue mejor conocido en los años 1930, 40, no sé, tal Era vez la no. gran figura. Él, Martin Lix, quería preguntarle, ¿Martin Lix reconocía su Islam, o sea, manifestaba su Islam en público en Inglaterra, o era algo que él lo tenía guardado y se conoció ya en su última edad? Y si tuvo Sí, discriminación por no, eso. reconocía. Y eso tal vez, porque no, para muchos de los seguidores de Sean en público Claro. nada. ¿Pero Pero tuvo problemas con eso en la universidad cuando Links se reconoce musulmán? no, creo que no he jamás entendido hablar de eso. Sabía, Mm. en el Cairo iba con el Galabeya, Sí, sí. que no fue nada de moda para Mm, el clase medio, el clase alta, fue mm. algo para los campesinos, ¿no? Ajá. Y un inglés, un Mm, inglés mm. en el Cairo vestido como campesino egipcio fue algo muy especial. Porque Encontré Guénon no se vestía así, Guénon se vestía con ropa islámica, pero era una ropa islámica bueno, más habitual, a que ¿no? es Tenía la islámica. taquilla, bueno, Sí. una con la camisa larga, o sea, se vestía como un egipcio, normal. Bueno, no sé, se puede llamarlo islámica, pero en Egipto en ese tiempo la gente no lo veía como islámico, se lo Ajá. veía como rural. Ah, la de Lynx, pero Guénon se vestía igual, se vestían igual, porque las fotos que vi de Guénon tiene Por la lo taquilla, pero menos, no tiene todo el pañuelo, digamos, no tiene... por eh, lo menos en casa, ajá, ok. porque tenemos, tenemos unos muy pocos fotos Ujú, de Guénon, pero en esas fotos ujú. está sí, en En ropa. familia, claro. Ujú. Y Bien, pues no, en Inglaterra se vestía como inglés normal, como hemos visto en un traje, ¿no? claro, claro. Ah, pero sí que se reconocía musulmán y no entendió nada sobre problemas en la universidad, pero hay Bien. que decir al mismo tiempo que SOAS fue un lugar un poco especial Ajá. porque fue el centro de los estudios del Medio Oriente Islam. Ujú, Y pues si había un lugar en Inglaterra en que un musulmán inglés no sería muy sorprendente, mm. sería
Era sol. ahí, claro, era como un oasis. Cuéntanos, Mark, ¿por qué él insistía, Martin insistía en leer la obra de Shakespeare con una clave casi de espiritualismo islámico? ¿Qué era lo que él veía que normalmente no? Pues fue una interpretación muy interesante que él hace de Shakespeare desde una Ah, perspectiva sufi, ¿no? Completamente novedosa. Cuéntanos un poco resumidamente cuál es el aporte de Links en este sentido. Bueno, tenemos que empezar con Links como poeta inglés, estudiante de literatura inglesa. Ah, Y claro, para alguien con este perfil, Shakespeare va a ser muy importante. Pero hay mucho más. Es que en el círculo de Schuon había mucho interés en lo que se llamaban el arte sagrado. Ujú, Y por ejemplo, Titus Burkhardt uh, fue experto de la arquitectura, sobre todo otras artes también, pero sobre todo la arquitectura, que veía con una forma de arte sagrada, con un simbolismo muy importante y todas cosas así. Y lo que querían decir con arte sagrada es algo muy platónico, ujú, un arte que da acceso al trascendente. ujú. Y eso fue la teoría de Platón y después de muchos más. No, no es una teoría que interesa a Nueva, mucha claro. gente Ujú, ahora, pero él veía Shakespeare como un ejemplo de arte sagrada que podía dar acceso al trascendente y sobre todo para los ingleses de su tiempo. ujú, Porque una cosa que es muy importante para Guénon, para Links, para toda esa gente, es la crítica de la modernidad. ujú, Y en la modernidad no se han perdido la tradición. ujú. Y si se miraba a los londinenses de los años 50, 60 del siglo pasado, claro, parecían muy atentos a la modernidad, sin acceso a la tradición, pero con interés en Shakespeare. Claro. Y Shakespeare no es un moderno. Shakespeare podía dar a ingleses normales acceso a la premodernidad y a la tradición y a cosas más importantes como eso. Y el inglés uh, average, el inglés Promedio. promedio, sí. En medio, sí, normal. Sí, y el inglés promedio no se interesaba mucho en el profeta Muhammad, no Ujú. iba a leer la Sira, Directamente, claro. pero muchísimos se interesaban en Shakespeare. Y hay otro, no de este movimiento, pero hay otro que me decía que si hablas fue un marroquí que me decía eso, si hablas a los marroquíes de clase alta del sufismo, van a fuir. Pero Ujú, si hablas de los artes tradicionales, de la danza y cosas de eso, ah, te van a se quedar. en cola para comprar el billete. Pues, eso no sé si Links pensaba de esa moda, pero sí que le parecía que fue una moda de tener acceso a algo
un poco mejor que la modernidad. Claro. ¿Y qué ejemplos recuerdas de obras de Shakespeare donde él veía enseñanzas de este calibre, digamos? De Romeo y Julieta, él mencionaba Otelo, ¿qué cosas él rescataba y las emparentaba con sabiduría más Bueno, profunda? para dar una buena respuesta a esa pregunta tendría que volver al libro, Ujú, pero hay citaciones de, creo, toda la obra de ajá, Shakespeare. Ah, eh, es una interpretación general basada en la obra general, me claro, parece. claro. Como decíamos al principio, Lynx vivió hasta los 96 años. Tú lo has conocido también ya bastante grande. ¿Qué es lo que se sabe de los últimos años de él? Él siguió siendo muy activo, viajaba mucho. Quiero que nos cuentes un poco qué es lo que sabes tú de sus últimos años de vida. Bueno, claro, con la edad todavía menos activo, pero siempre activo en lo que podía. No escribía tanto. Mm, Su Muhammad fue su obra importante final. ujú, Ah, pero seguía como guía espiritual ujú, a mucha gente. Fue el Muqaddam de Shuan en Londres ujú, y ah, mientras que Shuan estuvo en Estados Unidos, la guiar a gente ujú, en Europa fue un poco la tarea de Linz. Y pues tenía Mariamis ujú, ah, en su dirección y también tenía gente que no fue Mariami que iba a visitarle como yo y como el actual rey de Inglaterra, Charles III. ajá. Fue alguien también Fue, que lo, no lo fue fue a visitar, Mariami, lo no fue admiraba, Mariami, pero pero, iba a pero lo visitar. admiraba, lo Sí, admiraba. sí, Ajá. mucho, mucho, No sé. mucho. Sí, y pues así fue. Hay muchos que vinculan entre paréntesis, ¿no? Muchos que dicen que el rey tiene vínculos estrechos con el Islam. Hay quienes dicen que secretamente él es musulmán. Se ha hablado mucho de eso y esto que me cuentas va en sintonía con eso también. Ah, no me parecía que es musulmán, Ujú, pero me parecía que es muy tradicionalista. ajá, Sí, sí, es un intelectual. Eso no ujú, es muy mal para un rey, pero es un rey intelectual. Y ujú, ha escrito, no hace nada interesante ahora que es rey, pero antes escribía libros y había un libro, no me acuerdo el título, pero había un libro sobre la natura y todo que fue muy tradicionalista. ajá, ajá, Y pues me parece que es tradicionalista ujú, sin ser musulmán o claro. sufí. Claro. Una vez leí o me contaron que las últimas palabras que dio Martin Lynx en una conferencia ya con 96 años fue algo así como que dijo, lo último que dijo en esa conferencia fue, y algo así como, y quiero que sepan que el profeta Muhammad, la paz sea con él, está aquí vivo con nosotros. Su presencia está aquí viva con nosotros. Y me pareció muy, muy bonito, ¿no? Muy bonito cierre para una Sí, persona que ha dado tantas conferencias por todo el mundo como una síntesis de sí. todo eso, ¿no? Me pareció muy lindo. Quería preguntarte, Marc, como cierre de esta charla, que te agradezco muchísimo, ¿quién mantiene el legado de Martin Lynx hoy en día? ¿Hay alguien que lo siga? ¿Hay alguien que lo siga dentro de su misma tarica? ¿Quién puede señalar una persona viva que tenga su talla y su Bueno, búsqueda? hay Said Hossein Nasr. Ujú, No sé si lo conoces. ujú, Nació en Irán, estudió en Estados Unidos, ah,
y fue profesor de universidad en Irán y después la revolución en Estados Unidos. Y ha escrito un montón de libros muy interesantes, es muy buen filósofo y ha tenido un lugar importante en el Islam en Estados Unidos y se han traducido sus libros en todas las lenguas, en, en, ah, en Turquía. Ujú. Me decía una vez que hay libros que han sido editados en Turquía y no en Estados Unidos. Pues Ajá. eso, Nasser es el otro gran figura de la Mariamía después de Shon, pero ahora tiene 91 años. Ujú. Y claro, no puede ser tan activo como antes. Claro. ¿Quién vendría después de él? No sé. Ujú. No hay figuras, grandes figuras como Nasser y Lenz hoy Claro. en día. Hay bastantes seguidores, la Maria Mía existe, hay actividad, pero no hay nada tan sobresaliente como Nasser y Lenz en su tiempo. Mashallah, mashallah. Gracias más, gracias por este tiempo, por esta Nada, charla, por compartir tu conocimiento con nosotros. Queremos decir a los espectadores que, bueno, la intención nuestra con Mark es que este sea el inicio de una serie de charlas que ya iremos dando a medida que avance el año, donde podamos dedicar a referentes del sufismo en Occidente, por dedicar una charla en profundidad, como hicimos hoy con Martin Links, a que la gente comprenda, entienda y conozca las vidas de gente que ha sido referente, que tal vez leyó un libro aislado, o tal vez leyó un comentario, un video aislado en las redes y queremos darle profundidad y contexto con Mark, que es alguien que ha estudiado en profundidad sus obras y que nos puede develar un poco y entender en profundidad quiénes fueron cada uno de ellos. Así que gracias nuevamente, Mark, te agradezco de corazón, y bueno, esperamos verte pronto en nuestra próxima charla. nada. Assalamu alaikum a todos.